la crisis más importante de nuestra reciente historia y en los próximos años vamos a decidir, el 12 de julio, vamos a decidir cómo se reconstruye Euskadi. Si Euskadi la vamos a reconstruir entre todos y entre todas, en clave de solidaridad y de más igualdad, o vamos a optar por el oasis vasco, por eso de sálvese quien pueda. Por lo tanto, el 12 de julio, compañeros y compañeras, todos y todas, debemos ir a meter el voto en la urna que garantice un futuro digno para las vascas y para los vascos. Y eso no lo podemos olvidar. Nosotras tenemos un proyecto de país para reconstruirlo juntas, como decía, en clave de solidaridad. Tenemos un proyecto de país que hemos dicho muchas veces que es un proyecto de país feminista, ecologista, social y solidario. La revolución, siempre lo hemos dicho, será feminista o no será. Por lo tanto, vamos a defender una Euskadi que sea 100% feminista. Y ese va a ser uno de los grandes retos, tener un país 100% feminista. ¿Qué significa? Significa que vamos a pelear y a luchar por aprobar medidas que garanticen la igualdad real, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, garanticen derechos para todas las mujeres y también para todas las personas. No tengo que explicar que el movimiento feminista en Euskal Herria es un gran referente y nos han enseñado muchas cosas, nos han enseñado que las luchas feministas no descansan, que las victorias de las mujeres siempre han sido victorias parciales, que tenemos que seguir en la lucha. Y por lo tanto, el 12 de julio tenemos que garantizar que ese movimiento feminista, junto con el apoyo y el acompañamiento del Elkarrekin Podemos Izquierda Unida, va a hacer un país y una Euskadi 100% feminista. Además, nuestro feminismo es el feminismo del 99%. Sabemos que es importante romper los techos de cristal, sabemos que es importante acabar también con la brecha salarial, pero no nos vamos a olvidar de los suelos pegajosos, de todas esas mujeres que están en sectores feminizados, en sectores precarizados, en sectores muy mal pagados, pero que han sido las mujeres que han estado en primera línea en la lucha contra el virus y contra la pandemia. Así que desde aquí les damos las gracias a todas esas mujeres y les decimos desde ahora que no las vamos a olvidar, que vamos a limpiar esos suelos pegajosos para que todas aquellas mujeres que son esenciales, que aportan trabajo, que cada día sacan adelante su familia con trabajos precarizados, pero que además aportan valor y sostenibilidad a esta sociedad, ahí va a estar el Elkarrekin Podemos Izquierda Unida para ayudarlas, para estar ahí y para darles dignidad, porque es lo que se merecen. Decía que, y vuelvo a repetir, que tenemos un proyecto para convertir a Euskadi, para que Euskadi sea 100% feminista. Eso significa que vamos a seguir aquello que nos han enseñado nuestras madres y nuestras abuelas, la importancia de los vínculos, la importancia de los afectos. Lo hemos visto en esta pandemia. ¿Quiénes han sido los que han estado ahí, apoyando la vida, sosteniendo a las personas que lo necesitaban más? Por lo tanto, tenemos que decir una y mil veces que no podemos salir de esta crisis solos y solas, que tenemos que salir juntas, que tenemos que construir una sociedad que haga comunidad, que cree comunidad, que se fortalezca a través de esos vínculos que hemos visto que han crecido en todas las esquinas de Euskadi. Se han creado y se han autoorganizado los vecinos y las vecinas para apoyar a aquellas personas que más lo necesitan. Pues bien, aprendamos de la sociedad vasca, de su solidaridad y seamos capaces de estar a la altura. Si el 12 de julio se vota al Elkarrekin Podemos Izquierda Unida, garantizamos que vamos a estar ahí, que vamos a apoyar
a todas esas mujeres, a todos esos sectores feminizados, para que de una vez sea verdad eso de poner la vida en el centro, eso de tener un sistema socioeconómico que sostenga la vida. Por lo tanto, compañeros, compañeras, el 12 de julio, todas a las urnas, a votar Elkarrekin Podemos, Izquierda Unida. Eskerrik asko. Y ahora os dejo con Jon Hernández. Egunon, eskerrik asko Pilar. Lehenik eta behin, eskerrik asko denoi etortzeagatik. Yo quería empezar hoy primero presentándome un poco. Ya ha dicho Pilar que me llamo Jon Hernández. He sido parlamentario en el Parlamento Vasco estos últimos 4 años, pero sobre todo soy una persona trabajadora, vengo del sector del transporte, trabajaba como carretillero en Irún. ¿Y por qué digo esto? No porque a nadie le interese ni le tenga que interesar mi vida particular, sino precisamente para poner en valor que la candidatura del Elkarrekin Podemos Izquierda Unida es una candidatura compuesta por mujeres y hombres, trabajadoras, autónomos, gente corriente, gente normal, gente que sabe lo difícil que es llegar a fin de mes, que sabe lo difícil que es buscar trabajo, que sabe lo difícil que es tener que cambiar de empleo, que sabe o que ha pasado en más de una ocasión por un despido, gente corriente. Y nosotros por eso queremos pedir el voto el próximo 12 de julio a la gente que es como nosotros, porque les decimos que nadie mejor que la propia gente trabajadora para ir también a las instituciones a defender nuestros intereses de la clase trabajadora. Somos nosotras y nosotros quienes mejores conocemos lo que necesitamos. Vivimos en un país, Euskadi, con una larguísima trayectoria industrial. Una trayectoria industrial que ha permitido una serie de condiciones laborales y de empleos de cierta calidad. Y nos lo repiten constantemente. Y constantemente el PNV nos dice, es que en Euskadi hay mejores empleos y hay mejores condiciones. En Euskadi ha habido mejores empleos y mejores condiciones en algunos sectores gracias a que en ellos la gente ha estado organizada y ha estado movilizada durante muchos años. Nadie nos ha regalado nada y tenemos que conseguir que nadie nos arrebate nada. Porque, compañeras, compañeros, esta semana el PNV nos anuncia que se marca como objetivo recuperar el peso de la industria hasta un 40% respecto al PIB. Mirad, en las últimas décadas la industria ha perdido el peso del 49% en el PIB hasta el 24%. ¿Quién ha gobernado este país en las últimas décadas si no ha sido el Partido Nacionalista Vasco? Y ahora nos dicen que van a recuperarlo hasta el 40% cuando hemos visto la apuesta clara que han hecho por los sectores de servicios precarizados, algunos de ellos a los que hacía referencia Pilar. Mirad, ¿por qué el Partido Nacionalista Vasco no va a poder recuperar la industria de este país? Porque ellos no quieren orientar los sectores que necesita este país. Ellos han dejado toda la planificación en manos de las empresas privadas. Y en este mundo globalizado en el que vivimos, algunas empresas en algunos momentos vienen a Euskadi solo porque saben que les interesa a sus cuentas de beneficio. Y en ese momento la consejera de Desarrollo, la señora Arantxa Tapia, corre al Teleberri a hacerse la foto y a vender que es el Partido Nacionalista Vasco el que ha traído a esas grandes empresas. Cuando unos años después la misma empresa deslocaliza y se va a otro lugar porque sus cuentas de resultados le dicen que tiene que ir a otro lugar, eso solo lo veréis en el Teleberri si las trabajadoras y los trabajadores de esos centros de trabajo se han movilizado. Si no, no lo veréis. Así, la mayoría de medianas y grandes empresas de la industria que había en este país han caído en manos de multinacionales y han recibido mucho dinero público. Nosotros tenemos un compromiso con la gente y hay que decir cómo lo vamos a hacer.
Nosotros hemos propuesto varias medidas. Una es muy importante. Hay que desarrollar la banca pública en Euskadi. Euskadi tiene recursos suficientes para desarrollar una banca pública a través de la cual el Gobierno vasco pueda planificar los sectores que quiere desarrollar. Ese es nuestro primer compromiso con la industria, nuestro primer compromiso para relanzar la industria en Euskadi. Y voy a ir acabando. Mirad, compañeras, compañeros, os decía al principio que esta candidatura está compuesta por mujeres y hombres trabajadores y que por eso le estamos pidiendo la confianza a esa gente, a la gente corriente, a la gente que es como nosotras, como nosotros, a la gente que lucha. Yo quiero pedir el voto el próximo 12 de julio a la gente que estos últimos 4 años ha luchado. Porque si preguntáis, todos aquellos colectivos organizados, ya sean movimientos sociales, por la vivienda, contra la injusticia, contra la desigualdad, contra la pobreza, ya sean todos los sindicatos, los 4 grandes sindicatos de este país, pero también otros sindicatos más pequeños o sectoriales. Si preguntáis a todos ellos, os podrán decir que estos 4 años que Elkarrekin Podemos Izquierda Unida ha estado en el Parlamento Vasco, han trabajado con nosotros, siempre hemos tenido la puerta abierta y hemos sido su voz también en las instituciones en todo momento. Hemos llevado sus reivindicaciones y les hemos abierto la puerta de las instituciones, porque las instituciones tienen que estar abiertas a los reclamos de la gente de nuestro pueblo. Por eso nos volvemos a comprometer con esa Euskadi que lucha y les pedimos el voto el próximo 12 de julio. Compañeras y compañeros, trasladar el mensaje. Nos queda una semana. Hay que convencer a todo el mundo, a toda la gente que quiere otra Euskadi, que debe votar el 12 de julio al Elkarrekin Podemos Izquierda Unida, porque solo hay 2 posibles gobiernos y lo sabe todo el mundo. O el Partido Nacionalista Vasco, con el respaldo del Partido Socialista, o el tripartito que estamos proponiendo. No estamos locos, solo hay 2 alternativas. Si de verdad queremos la alternativa, hay que votar el Elkarrekin Podemos Izquierda Unida, que vamos a luchar por ese tripartito. Eskerrik asko. Ahora os voy a dejar con un compañero que además ha venido de Madrid y que encaja perfectamente en ese perfil que os decía también que tenemos en estas candidaturas. Yo le conocí hace ya muchos años y le conocí como activista precisamente del movimiento por la vivienda digna. Y por lo tanto, pues os dejo con un compañero que nos llena de orgullo y dignidad que esté hoy aquí en Arrasate con nosotras y con nosotros. Os dejo con el compañero Rafa Mayoral. Egunon, eskerrik asko. La verdad que es un placer poder estar esta mañana en Arrasate compartiendo con vosotros y con vosotras este acto en un momento decisivo en el que estamos viviendo por primera vez para nuestras generaciones, las generaciones que estamos viviendo en estos momentos en el mundo, una pandemia. Y yo quería, en primer lugar, desde aquí, dar un abrazo fraterno a todas las personas que han sido afectadas por el COVID-19, en primer lugar. En segundo lugar, sí que quería decir que es necesario que entendamos el reto al que nos estamos enfrentando en estos momentos. Una pandemia lo que viene a poner encima de la mesa es que los seres humanos somos interdependientes y somos vulnerables, que es necesario afrontar un reto como este de forma colectiva, que lo que hemos vivido en los últimos meses es fundamentalmente una crisis de los cuidados, de las que ya nos advertía el movimiento feminista con sus enormes movilizaciones, poniendo en la agenda política la necesidad de reflexionar a nivel social y de cambiar las estructuras que hacen que buena parte del trabajo que permite que exista la vida caiga en las espaldas de las mujeres sin que sea un trabajo reconocido, en muchos casos no retribuido o muy mal retribuido y con unas tasas de precariedad absolutamente inasumibles. En estos meses yo me he acordado mucho de las trabajadoras de las residencias. Tuve la oportunidad de conocer a las trabajadoras de las residencias cuando hicieron su huelga en Vizcaya y las trabajadoras de las residencias en Guipúzcoa. Y me acordaba mucho de las cosas que nos decían. Cómo existe una crisis de los cuidados, cómo es un problema entregar el sistema de cuidados a las empresas privadas
y que es necesario que entendamos la necesidad, en primer lugar, de la mejora de las condiciones de trabajo de las personas que se dedican a los cuidados. Pero al mismo tiempo, en esta crisis hemos tenido una gran deficiencia. Teníamos un sistema público de salud con un tronco fuerte, pero no teníamos un sistema público de cuidados con un tronco fuerte porque estaba en manos privadas. Y necesitamos abrir una reflexión de cuál es la sociedad de futuro que queremos. Y en una sociedad para el futuro existen dos caminos: el camino del darwinismo social, el camino de la competencia, el camino de luchar los unos contra los otros, o el camino de la solidaridad, de la fraternidad y de la sororidad popular como la fórmula para poder enfrentar los retos del futuro. La emergencia sanitaria no ha terminado. Es cierto que estamos en un momento de desescalada, pero tenemos que mantener la guardia en alto. En estos meses hemos podido ver cómo la gente humilde y trabajadora era capaz de enfrentar los momentos más difíciles. Gentes que habían visto cómo sus profesiones eran denostadas, con salarios de miseria, eran los que han garantizado que pudiera haber un plato de comida en la mesa para la gente que tenía que permanecer confinada. Aquellos que estaban en el transporte, aquellos que estaban en los supermercados, aquellos y aquellas que estaban en el sistema público de salud, aquellos y aquellas que estaban en el sistema de cuidados, han sido quienes han sostenido esta sociedad, cuando muchos de aquellos que se decían imprescindibles y que hacen parte de los consejos de administración no tenían nada que aportar en un momento de emergencia, donde la vida estaba en el centro y donde lo que era necesario era gente dispuesta a trabajar por los demás y a defender la vida frente a momentos tan difíciles como los que hemos vivido. En 2008 vivimos una crisis económica brutal y la respuesta fue recortar los derechos laborales, recortar el gasto social, recortar la inversión social, hacer amnistías fiscales. Eso es lo que vimos que era la respuesta a la crisis de 2008. ¿Cuál es la respuesta que vamos a dar ahora? De eso es de lo que estamos hablando cuando vamos a las citas electorales. ¿Cuál va a ser la respuesta que queremos dar a esa crisis económica y social que viene? Que no es una crisis en Euskadi, que no es una crisis en el Estado, sino que es una crisis mundial. Y a eso tenemos que ser capaces de pensar cuál es el vector político de políticas públicas que vamos a querer desarrollar a partir de ahora. Y eso significa que es necesario que en las instituciones haya gente que tengan claro que tienen que poner las instituciones al servicio del pueblo, al servicio de las mayorías sociales, y que la prioridad de las instituciones, la calidad democrática de las instituciones se mide precisamente por el cuidado que somos capaces de desplegar con la gente más vulnerable. Nosotros y nosotras hacemos una apuesta decidida porque las instituciones y las políticas públicas se conviertan en un eje de solidaridad que permitan afrontar el futuro. Oímos mucho hablar de justicia social en momentos como este, pero hay que decirlo muy claro. No va a haber justicia social sin justicia fiscal. Es necesario que los que más tienen, más paguen para poder garantizar que nadie se queda atrás en una situación tan difícil como la que vamos a afrontar a partir de ahora. Y para eso es necesario cambiar muchas cosas. Para eso es necesario cambiar como ha cambiado la sociedad. La sociedad vasca ha cambiado muchísimo, pero hay algunas cosas que no terminan de cambiar. Y hoy, si nos planteamos la posibilidad de que la institucionalidad se ponga al lado de las mayorías sociales, quizás es necesario que de una vez por todas tengamos una mujer lehendakari en Euskadi. Y además, en estas elecciones, supongo que como en todas, se hablará mucho del voto útil. Pues en estos momentos hay que decirlo con total sinceridad, El voto útil para la gente humilde y trabajadora, para conseguir un gobierno que se ponga al lado de las mayorías sociales y que al mismo tiempo tenga capacidad de diálogo con todos los sectores sociales, es votar Elkarrekin Podemos, Izquierda Unida, y es votar a Miren como lehendakari.
nosotros y nosotras pensamos que vienen tiempos difíciles en los que va a haber que optar. Va a haber que optar por un proceso de profundización democrática, por un proceso de involución democrática. Y ahí no puede haber dudas. Y cuando hablamos de un proceso de profundización democrática significa que los derechos sociales se tienen que convertir en un elemento fundamental de construcción democrática. Y sabéis que hay algunos que cuando llega el momento de hablar de derechos sociales les entran las dudas porque piensan demasiado en las cuentas de resultados de las grandes empresas. Y es necesario que tengamos gente comprometida con las mayorías sociales y que al mismo tiempo tengan capacidad de diálogo con el conjunto de los sectores sociales del país. Y que al mismo tiempo entiendan que de esta tenemos que salir juntos y juntas. Que precisamente la clave fundamental para poder afrontar el futuro va a ser capaces de entender el futuro en clave de solidaridad, de fraternidad y de sororidad. Y para eso lo fundamental es aprender de lo mejor de nuestro pueblo, de lo mejor de cómo nos enseñó a enfrentarnos a la crisis anterior y de cómo en este estado de alarma ha sido capaz de desplegar herramientas de solidaridad y de fraternidad para poder atender a la gente que se encontraba en peores circunstancias. No es un momento fácil, y lo hemos visto, pero creo, sinceramente, que si somos capaces de hablar con sinceridad a la gente, de comprometernos de forma sincera con las mayorías sociales, el cambio es posible. Hay que romper muchos dogmas que están asentados. Hay que vencer la filosofía del no se puede. Nosotros y nosotras sabemos lo que es eso. Había un periodista esta semana pasada que decía, para intentar decir que no había habido cloacas luchando contra la posibilidad de que llegáramos al gobierno, decía, pero sí ha habido cloacas, sí, pero al final habéis llegado al gobierno. Y estamos viendo, no solamente cómo intentaron impedir que llegáramos al gobierno del Estado, sino que ahora estamos viendo cómo esas cloacas, ese Estado profundo, están intentando sacarnos también del gobierno del Estado. Pero no nos quieren sacar del gobierno del Estado porque les caigamos mal. Nos quieren sacar del gobierno del Estado porque saben que nuestra contribución fundamental en este proceso ha sido la articulación de un escudo social, la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, la prohibición de los cortes, poner como prioridad fundamental de la acción política la defensa de las mayorías sociales. Por eso, esas cloacas que nos han atacado a nosotros tienen esos vínculos tan fuertes con el IBEX 35 y con el poder económico que no están dispuestos a permitir los procesos de profundización democrática que necesita la gente humilde y trabajadora. Yo creo que en estos momentos es necesario precisamente demostrar una vez más algo que nos ha demostrado nuestro pueblo en los momentos más difíciles, que es que cuando la gente trabajadora y cuando la gente humilde se organiza, se une y se mueve, los de arriba se tambalean porque sí se puede. Por eso, el 12 de julio es tan importante conseguir que se abra un espacio de cambio y por eso el 12 de julio es tan importante votar a Miren como Lehendakari. Muchas gracias. Fuera musukoa, baina derrigorrezko da erabiltzea, ezingo dio ba. Eskerrik asko daroi hemen egoteagatik, gainera hemen euskiaren azpian sekulako egualdi ona egiten du, baina euskiaren azpian egoteko ez da inerreza eta ez da erosoa, beraz, hor zaudeten esirita mantentzen zareten guztioi eskerrik asko hemen egoteagatik. Eskerrik asko Pilarri, Joni, eta bereziki eskerrik asko Rafari Madridik etorri dana guri laguntza emateko, hauteskunde kanpaina honetan guri indarra emateko eta giroa berotzeko. Egia esan, Rafak, ez da, altu xio, bai? Rafa etorri da, bai, esaten nuen bezala, hauteskunde kanpaina honetan guri laguntzera, baina Rafa askotan etortzen da ona, oso ondo ezagutzen du Euskadi eta Euskadiko giro soziala.
Berak aipatu duen bezala, hemen egoten da burruka guztietan, langileen burruka guztietan oso ondo ezagutzen ditu, eta horrek ematen dio gaitasuna, gainera eta sinisgarritasuna, nazionalistasunari buruz hitz egiten duenean, ez duela bakarrik teoriko hitz egiten, baizik eta bihotzez. Eta hori benetan eskertzekoa da, beraz, nire eskerrik asko berezia bera bentzat. Hauteskunde kanpaina hau hasi izanetik, gure leloa berdina da, gure norabidea markatzen duen ideia, perspektiba berdina da. Eta hauxe da, beharrezkoa dela ezkerreko gobernu bat eratzea Euskadin. Eta momentu honetan, bizi dugun pandemia momentu honetan horrek, ideia hori indartu eginda gainera. Zergatik, pensatzen baldin badugu aurreko krisia nola kudeatu zen, nola gestionatu zen, pentsa genezake ideologikoki ez etorrela bat guk pentsatzen genuenarekin. Baina tira, gobernuan zeudenak horrela uste izan zuten egin behar zela eta eskubiko politiketan oinarritu ziren krisiari aurre egiteko. Zer da eskubiko politikak egitea krisi bati aurre egiteko? Adibidez, suponitzen zen, eta Rajoik hasi zuen, Zapaterok lehenengo ere, eta gero Rajoik egin zuen lan erreformari begiratzen baldin badiogu, suponitzen zen, ekonomia berpiztu egingo zala, baldin eta langileen lan baldintzak okertu, kaskartu egiten baldin baziren. Beraz, neurritako bat, eta hori da, eskubiko politikan oinarritutako neurri bat, krisi bati aurre egiteko izan zen lan baldintzak kaskartzea. Zer gehiago, eskubiko politikatan oinarritutako erabaki bat, krisi bati aurre egiteko? Pentsatzea, zerbitzu publikoak hobeto eskaintzen direla, hobeto kudeatzen direla, esku pribatuetan uzten baldin bada. Eta horrela egin zen. Eta urte ikusi dugu nola hainbat zerbitzu publiko privatizatu egin diren eta subkontratatu egin diren. Zer gehiago, krisiari aurre egiteko eskubiko politikan oinarrituta eta ezinbesteko instrumentu bat politika fiskala, Rafak adierazten zuen bezala. Uste izan zuten, hobe da inbersorei zergak bajatzea horrek lortuko duelako ekonomia berpiztea eta lanpostu gehiago sortzea. Horiek dira neurriak eskubiko politika batean oinarrituak. Gu ez geunden horrekin bat, ez gentozen horrekin bat, genekielako ez zirela errezeta nahikoak. Baina gainera denborak arrazoia eman digu eta batez ere pandemia hau etorri danean eta berriz ere krisi larri batean sartuta ikusi garenean, zer izan da gizarte guztiak eskatu duena eta argi ikusi duguna. Ikusi dugu argi zerbitzu publikoak, titulartasun publikoa behar dutela izan bermatzeko benetan zerbitzu kalitatezko eta unibertsala izango dela. Ikusi dugu baita ere, derrigorrezkoa eta ezinbestekoa dela langileek lan baldintza honetan lan egin ahal izatea bestela, krisiak dakarren lan munduaren ondorioei aurre egiteko oso modu txarrean daudela. Eta ikusi dugu baita ere, espaldin badago gehien daukatenek gehiago ordaintzen dutela, hori ezarrita, ezin dela nahiko dirurik jaso gastu publikoari aurre egiteko. Eta gastu publikoa ezinbesteko da gauzak gaizki dijoaztenean, ez bakarrik eskubideak bermatzeko, hori garrantzitsua da, baina ez horregatik bakarrik, baizik eta ekonomia berpizteko baitare. Ezinbestekoa da gastu publiko nahiko izatea. Eta gastu publiko nahikoa izateko ezinbestekoa da diru sarrera publiko nahikoa izatea. Beraz, eskubiko politiketan oinarritutako neurriak errezetak txarrak dira. Txarrak ziren eta badakigu
txarrak izan direla. Eta oraingo krisian ezin dugu berdin egin. Zeo zer argi baldin badaukagu da, hor aldaketa guztizkoa egin behar dela, eta norabidea goitik bera aldatu beharra dagoela. Horregatik aldarrikatzen dugu ezkerrean oinarritutako gobernu bat. Eta hori esategun dugunean, derrigorrezkoa da begiratzea Alderdi Sozialistari eta EH Bilduri. Zergatik bi alderdi hauek beraien programetan zintzo jasotzen dituztelako ezkerreko politiketan oinarritutako neurriak eta errezetak. Baina gobernua osatzeko momentuan, orduan programa alde batera utzita, eta batzuk esaten dutena da, bere helburua gobernuan dela, Eusko Alderdi Jeltzalearen nazionalismotasuna murriztea. Bestek berriz esaten dutena da, bere programare bai, alde batera utzita, bere ezkerreko programa alde batera utzita, esaten dute baitare, hone izango litzateke EAJ-arekin gobernatzea, baldin eta EAJ-ak bere nazionalismoa areagotu egiten baldin badu. Azkenian badauzkagu ezker aldean, Euskadin, bi alderdi politiko zintzuk bere programetan ezkerreko politikak eskatzen dituzten, baina gero gobernua eratzeko momentuan beste ardatz batzuei begiratzen dien. Eta horrek zer dauka ondorio bezala. Ondorio danok ezagutzen duguna da. Eta da, Euskadin gehiengo sozial ezkertiarra egon arren gobernua beti eskubikoa izan dela. Eta aurreko krisiari erantzuteko eskubiko politikak ezarri ziren eta oraingo krisiari aurre egiteko eskubiko politikak ezarriko dira espaldin badugu guk mugarek jartzen. Horregatik gure ardura eta gure erantzunkizuna da. Inoiz gehiago ez Euskadin ezkerreko gizarte sozial bat egonez, eskubiko gobernu bat egotea. Hori da gure ardura, hori da gure konpromesua eta hori izango da gure lanik importantena. Horregatik, esaten dizuet, uztailaren 12an honek danak, gauza hauek garrantzizkoak iruzten baldin bazaizkizue, eta benetan uste baldin badezue garrantzitsua dela gobernu ezkertiar bat izatea, zuen bozka Elkarrekin Podemos ezkerranitzarentzat izan beharko luke. Eskerrik asko.